Para el día de hoy, sí tenemos un tema bastante larguito, pero lo voy a tratar de simplificar lo más que se pueda. Tenemos acá directamente para el día de hoy lo que son dispositivos de almacenamiento. Voy a hablar mucho del almacenamiento directamente básico sobre esta tabla. Aquí creo que no está muy bien especificada la mayoría de configuraciones para esta pequeña tablita que les estoy colocando acá. Entonces, tenemos acá algunas opciones directamente sobre la tabla de capacidad de almacenamiento de datos, que es el mantenimiento de datos, cómo se trabaja. Hablamos de los bits, la cantidad más pequeña son directamente los bits, luego tenemos los bytes, los kilobytes, los megas, los gigas. Acá hay una pequeña definición de cada una de ellas, de cada una de las características y medidas que se utilizan. Ustedes las pueden leer ya un poquito más despacio. Y acá tengo una pequeña tablita un poquito más extensa, ¿sí? Que llega directamente a los gigabits, que serían los últimos que tenemos directamente al final de esta pequeña tabla. Yo creo que aquí llegamos a los teras, si no estoy equivocado. Ah, no, a los yuta directamente. Entonces vamos a hablar de estas capacidades ahorita. En esas capacidades, pues vamos a hablar directamente de medidas básicas. Creo que ustedes, esta sería la vez, solo que usted vaya a cambiarse de carrera, ¿sí? Y llega a la universidad y ya no siga auditoría y quiera agarrar ingeniería, algún tipo de ingeniería, sistemas civil o la que sea. Creo que va a haber este tipo de numeración. Ahorita lo voy a tratar de trabajar lo más sencillo, específico que se pueda, directamente para poder ver la capacidad. Entonces, hablando directamente de lo que son la capacidad de almacenamiento de información, la capacidad más pequeña que nosotros vamos a encontrar van a ser los bits. Los bits vamos a hablar que la computadora los va a representar por lo que es el cero o lo que es el uno, ¿sí? Esa es la capacidad más pequeña. Un bit es el código binario, ¿sí? Ceros y unos. Si ustedes, como les digo, se quieren cambiar y quieren hablar directamente de eso, ya van a ver sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y muchas de las opciones básicas que tenemos. Pero nosotros usamos una base, que es una base de numeración, que nuestra base de numeración es 10 y va del 0 al 9, 10 dígitos. Por eso se denomina base 10. En el caso de la computadora, desde el principio trabaja desde un código binario, 0 y 1. Entonces, cuando nosotros colocamos, por ejemplo, la A está caracterizada por varios códigos, que por ejemplo podría ser, no les estoy diciendo ahorita que esta es, porque puede ser de que sea, no me recuerdo muy bien, y digamos que esto es lo que lee directamente la computadora para interpretar directamente la A. Entonces, todas esas medidas son directamente lo que nosotros denominamos como bits. Entonces, el bit es el lenguaje de la computadora. Ok. Ahora, para que nosotros no nos complicamos tanto la vida, directamente vienen los bytes, ¿sí? El byte. El byte sería directamente una letra A directamente, un número, un uno. Este sería ya directamente un número, que los números también tienen sus características de bit. Entonces, cada bit o un solo bit, vamos a verlo acá, un bit equivale a 8 un byte, perdón, equivale a 8 bits, ¿sí? Eso es lo que equivaldría en la medida directa. Quiere decir que una letra, un número, un carácter o un espacio en blanco tiene 8 bits. La computadora lo representa. Por ejemplo, si nosotros nos vamos directamente a la parte del disco duro, que nosotros encontramos por acá, le damos clic derecho al disco duro y nos vamos a propiedades. Nosotros vamos a encontrar que la computadora va a representar todo eso por bits, ¿sí? Quiere decir que todas las capacidades, toda la información que usted va a tener ahí, la va a representar directamente por bit, pero cada bit, cada uno de esos que tenemos ahí, van a equivaler a 8 bits directamente. Aquí tenemos solamente los bytes, ¿sí? Entonces, esas son las capacidades que nos va a representar. Esa es la capacidad más pequeña que nosotros vamos a tener en cuenta. Si usted lo quiere entender un poquito más, también en internet podemos buscar, por ejemplo, así rapidito, se los voy a dejar si ustedes quieren investigar un poquito, tabla de códigos binarios. Sí, entonces, en la tabla de códigos binarios, aquí están, ¿sí? Por ejemplo, nos aparecen algunas imágenes, vamos a abrir una imagen. Nos aparecen algunas características. Por ejemplo, el cero, miren, tiene su característica en bit que son 4 ceros, ¿ya?
Y tiene hexadecimal, binaria, y todo esto se equivale directamente a muchas configuraciones binarias. Vamos a ver acá, yo creo que nos aparecen, bueno, esa tablita no nos muestra muy bien, pero hay algunas que también van a mostrar las letras, ¿sí? La letra A, la letra E, ¿sí? ¿Qué características van a tener? Aquí ya tienen directamente que el 0 equivale a 4 ceros, esto ya sería en una tabla binaria un poquito más amplia. Y aquí tenemos una tabla que ahorita la estoy abriendo acá, la voy a abrir directamente como imagen, abrir imagen, una pestaña nueva para poder verla un poquito más. Aquí tenemos directamente estas características. Por ejemplo, la A, miren, aquí en realidad la A tiene el 010000001. Sí, ese es el código real de lo que es directamente el código binario. Por ahí hace tiempo, yo creo que ahorita ya ustedes ni sabrán de ese tipo de mensajes. Una vez hubo un mensaje que supuestamente encontraron un tipo de aleación de metal que no existía aquí en Guatemala, aquí en el mundo, Guatemala, en el mundo, Guatemala es muy pequeño. Y esa aleación ya vienen con eso de los aliens y todo, ¿verdad? Y venía con un montón de números, ¿ya? Y los separaron por códigos y dijeron que era un código binario y era un mensaje binario, ¿sí? Bueno, pero pueden investigar esa noticia de años atrás. Pero esto ya es un lenguaje, es como un tipo de forma de hablar. Los que han visto la película Matrix, pues ahí lo hacen bastante subreal, ¿verdad? Que hasta cuartos y todo unidos por números, porque utilizan muchos números. No utilizan solamente el binario, si en realidad sería solo ceros y unos. Pero supuestamente cuando el personaje principal entra a la parte de la Matrix, que es una computadora, pues él mira todo formado por números. Si ustedes la han visto y son observadores, directamente van a ver eso. Ahora, bueno, eso ya sería una forma de interpretarlo. La computadora más o menos va a ver algo como eso, solo por ceros y unos. Pero nosotros no queremos ahorita directamente ver toda esa forma en cómo se forman directamente, sino la capacidad. Entonces, hablando directamente en la parte principal, vamos a tener un byte. Vamos a interpretarlo directamente que va a ser por 8 bits. Es, por ejemplo, decir mi nombre. Ahora, quisiéramos saber directamente cuántos bits, ¿ya? Y cuántos bytes tiene, ¿sí? Ahora, directamente esta palabra, ¿cuánto tiene? Vamos a ver, está súper sencillo. Lo que podemos dar ya directamente serían los bits, porque decimos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Estamos dando directamente 5 bits, ¿sí? Ok, ahora, aquí ya puedo hacer algo un poquito más fácil. Sabiendo nosotros directamente que cada bit que tenemos acá, esta sería la forma de interpretar, tiene, cada byte tiene 8 bits, ¿sí? ¿Cuántos bits encontramos? Aquí hacemos una operación súper sencilla, ¿sí? Y les voy a poner aquí la calculadora para que lo vean así rapidito, para que veamos, bueno, aunque se puede hacer mentalmente, eso lo podríamos hacer nosotros mentalmente. Vamos a cambiar aquí a estándar, que la tengo modificada un poco. Ok, entonces acá nosotros podemos hacer algo súper sencillo. 5 por 8, ya. Ahora, ese resultado que nosotros tenemos, que son los 5 por 8, que nosotros vamos a encontrar por acá, ¿sí? Que es directamente los 40 que nos van a dar. Entonces, eso serían 40 bit que tendríamos nosotros con la palabra, contando la palabra que tiene mi nombre, ¿sí? Así es como estaría contando más o menos la computadora, por palabras y características. Cuando comenzó la computadora, solo se almacenaba información, que era texto, no imágenes, videos, nada, ni audio, nada de eso. Entonces la computadora necesitaba mucha información que almacenar. Entonces, pero habían varios archivos. Ahí es donde inventaron ya directamente los kilobytes. Ahora, un solo kilobyte, veamos bien. El kilobyte, ya aquí vamos a hablar mucho de byte. Kilo, creo que la mayoría la identifica bien. Kilo es de 1000, ¿sí? Kilogramos, kilómetros, 1000. Entonces, aquí ya tenemos capacidades que se han utilizado en muchas opciones básicas. Entonces, tenemos un byte que equivale un bit que equivale a 8 bytes, ¿sí? Y ahora, un solo kilobyte equivale a lo que es, y aquí lo tenemos en la tabla, y ahora sí la vamos a entender bien, de 1000, miren, la información en la computadora no es directamente tan estándar, ¿sí?
va a variar un poco. Entonces, por esa variación le dan los 24, que equivale de 1000 a 1024. Eso sería la forma real en que lo podríamos medir, pero la forma estándar nos dice que es de 1024 bits. Entonces, un solo kilobyte equivale a 1024 bytes, ¿sí? Que ya tendría, si hablamos de bits, serían demasiados. Tendríamos que multiplicar 1024 por 8 para saber cuántos bits tiene un kilobyte, ¿ya? Pero aquí, por el momento, ahorita no vamos a hacer esa conversión. Entonces, aquí tendríamos ya directamente la forma principal y la forma estándar de trabajar. Ahora, aquí ya podemos nosotros medir archivos, ¿sí? Con los archivos que tengamos. Por ejemplo, un archivo de 5 kilobytes, de 8 kilobytes, de 5 kilobytes, de 20 kilobytes. Antes no se utilizaba mucha información, por eso trabajaban con disquetes pequeños. Era la capacidad más pequeña que se manejaba. Discos duros de 1 giga, sí, antes, imagínense, si ya ubican más o menos el giga y la información, discos duros de 1 giga eran súper suficientes para la información que nosotros manejábamos porque no se trabajaba en imágenes, gráficos ni diseños. Cuando ya entró Windows ya al mercado de la computadora, al salir de DOS, ya comenzaron a inventar capacidades más grandes, que ya hablamos de 1 mega, ¿sí? Byte, que estamos hablando directamente de lo que es de 1000 a 1024, y podemos poner directamente 1024 kilobytes. Eso es lo que equivale un solo megabyte. Estamos hablando ya directamente de megas, ¿sí? Y vamos a saltar de una vez al giga. Un gigabyte, que es la capacidad que se está utilizando mucho, aunque ya está siendo reemplazada por la nueva capacidad directamente en las computadoras de los teras de 1024, ¿sí? Y hablamos de 1024 megabytes, ¿sí? Entonces, los gigas tienen megas, los megas tienen kilos, los kilos tienen byte, los byte tienen los bit, perdón, y byte, sí, perdón, y luego tenemos los bits, ¿ya? Entonces, estas dos capacidades son las más pequeñas que encontramos y las capacidades que más se van a representar cuando nosotros estemos viendo un disco de almacenamiento sería el bit. Pero nosotros hablamos directamente de lo que es ya la capacidad principal. Ahora, esto estamos hablando de un solo giga, ¿sí? Ahora, si hablamos de 2 gigas, ¿cuántos megas tiene? Tendría el doble de esto. 2048, ¿sí? Eso sería la capacidad de 2 gigas y hablando directamente de megabytes. Creo que aquí estamos ya directamente en la capacidad principal. Es, por ejemplo, ¿cómo medimos ahora toda la información? Por ejemplo, un archivo de música, ¿sí? Un archivo de MP3. Música 1, vamos a ponerle aquí punto MP3, que sería formato directamente del archivo, y a eso me refiero también ya en la parte de abajo, porque eso es importante, cuáles son los tipos de archivos que encontramos. Por ejemplo, música comprimida, MP3, que son extensiones de archivos. La extensión de un archivo le va a indicar al archivo qué formato, qué condiciones y qué es lo que va a almacenar. Por ejemplo, todos los documentos principales eran de texto, eran punto TXT, que eran los primeros. Todos los formatos de escritura son punto TXT, ¿sí? Los de blog de notas, que ahora los vemos un poco directamente en las características y en algunas configuraciones antes. Antes existían solamente procesadores de texto y los procesadores de texto eran, por ejemplo, WordPerfect, WordStar, entre otros que encontrábamos por ahí. Ahora uno de los que domina el mercado principal es Microsoft Word y aquí tenemos directamente su extensión que es .doc. Ahora, para esos archivos no se necesita mucha información y regularmente las computadoras, si nosotros nos podemos a revisar un poquito internamente el sistema, vamos a entrar a Windows. Aquí es donde está toda la información de Windows. Si yo elimino esta carpeta, se elimina todo. Y acá hay algunos archivos que vamos a darle clic derecho. Por ejemplo, ahorita en Windows 10 pesan un poquito más, pero en Windows XP, en 95, 98 pesaba muy poquito, muy poco. Veamos, este es un archivo de, miren, 0 byte. Dice que equivale a 0 byte. Me imagino que está entre unos 3 o 4 bits, ¿sí? Más o menos este archivo, pero es un archivo importante directamente del sistema, ¿sí? Vamos a ver, estos, no sé si nos va, aquí miren, nos da directamente que este equivale a 350 bytes, ¿sí?
La mayoría de estos archivos pesan muy poquito y estos archivos son códigos encriptados que la persona, el programador realiza y va codificando poco a poco para que la computadora vaya a funcionar. Hay un montón de archivos acá que funcionan para algo, o que usted dé doble clic, o que usted trabaje, o que usted abra el sistema, abra Windows, abra la imagen, reproduzca un dispositivo. Todo eso está preprogramado en la computadora, ¿sí? Directamente. Entonces, todo eso que nosotros vamos a manejar es importante que lo tengamos aquí. Y el sistema operativo tiene muchas carpetas. Una de las más importantes que maneja directamente el sistema es la carpeta System32. Muy bien, yo creo que aquí me estoy desviando un poquito del tema, pero aquí vemos aquí directamente la información. Entonces, ya directamente en los formatos principales y uno de los que más pesan actualmente es, por ejemplo, la música comprimida, videos, ya la música normal que es WMA. Estos archivos directamente nos permiten visualizar muchas configuraciones gráficas. Por eso Windows es gráfico. Windows ya es un sistema operativo gráfico que nos presenta imágenes, dibujos, colores, diseños, estilos y muy llamativos. Ahora, una canción más o menos estará entre 2.5 megabytes, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para poder entenderlo más o menos, tenemos una información básica, ¿sí? Supongamos nosotros que tengamos 15 música, ¿sí? Vamos a poner aquí M de música, MP3 de 2.5 megabytes, ¿sí? Algo súper sencillo. Y nos preguntan, ¿sí? Bueno, ¿puedo meter yo eso en una memoria USB de 200, 228 megabytes? Vean, información muy pequeña, ¿sí? ¿Será que yo puedo meter esa música y todas esas canciones que tengo acá, que son 15, cada una pesando directamente 2.5 megabytes, si son 28 megas? ¿Cómo lo averiguo? Sencillo, operando, ¿sí? Operando directamente. Entonces tengo 2.5 por lo que es 15, ¿ya? Y nosotros aquí que tenemos la calculadora, lo vamos a hacer directamente con la calculadora para no fallar. Le colocamos 15 por lo que es 2.5. Bueno, el orden de los factores no altera el resultado. Entonces tenemos acá 37. ¿Esto qué sería? Sí, eso tengamos en cuenta. 37.5 megabytes. Entonces, ¿será que todas estas canciones ahora ya no vamos a dudar? Aquí ya no podemos dudar. ¿Cabe o no cabe? Perfectamente cabe, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vamos a ocupar? 37.5 megabytes, ¿sí? Entonces, aquí no hay problema porque todo me lo están dando en megabytes, ¿sí? Y todo me lo están dando en megas. El problema sería, y por ejemplo, si me dan la memoria USB en gigas, me dan 1 gigabyte, ¿sí? Entonces, en este caso, en el gigabyte dirán algunos, bueno, podrá ser, será que no me funciona, pero estaría muy fácil porque 1024 megas entran directamente en 1 giga. Bueno, esto es relativo, porque si ustedes han querido pasar una información directamente de 1 giga, por ejemplo, una película que pesa directamente 1 gigabyte y lo quieren pasar a una memoria de 1 gigabyte exactos, no le va a entrar la película. ¿Por qué? Porque la memoria USB, discos duros, discos sólidos, todo lo que ahora existe para almacenar información, tiene un formato. Y ese formato en la mayoría es NTFS o en las memorias es flash, ¿sí? Las memorias flash tienen un formato. Entonces, ese archivo que se ha creado para que la memoria se pueda reconocer como una memoria como tal, cuando nosotros entramos acá, entramos a equipo y las vemos como memorias, unidades de disco, lo que sea, estas ya tienen un formato. Si yo coloco una memoria USB, no va a tener los 1024 disponibles. Eso es mentira. Va a tener directamente como 900 o 998 megas disponibles para almacenar información. Por eso a veces hay que tener un poquito más de información. Si yo voy a meter directamente 1 giga, una memoria de 2 gigas me queda perfecta para una información de 1 giga y ya puedo meter un poquito más. Tengamos en cuenta eso. Eso también es muy importante a la hora de trabajarlo. Pero yo creo que si colocamos información exacta, no creo que lo hagamos. Creo que es muy raro que lo hagan, pero yo sí lo he probado y no entra. Primero, no sabía por qué, pero investigando
es por el formato directamente que tiene las memorias. Y las memorias son flash, entonces hay un código que se almacena oculto dentro de la memoria para que se pueda reconocer. Esos archivos son los que cuando hay virus se corrompen y ahí es donde ya no reconoce la computadora o el sistema su memoria y se daña. Entonces, lo que se puede hacer para recuperarla es formatearla. Ahora, si se dañó demasiado y dañó el chip, ahí sí ya perdimos la memoria USB. Pero estos son problemas que pasan. Entonces, aquí, como les digo, en este caso es bastante sencillo, porque la memoria es de 1 GB ya y nosotros tenemos solamente información que queremos colocar, que sería directamente 37 megas. Ahora, el problema viene, por ejemplo, en un ejercicio en el cual les dicen, tenemos 150 archivos. Archivos de Word, ¿sí? Entonces, tenemos 150 archivos de Word. Cada archivo, cada uno, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, pesando directamente 147 kilobytes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también, en este caso, 10 videos, cada uno pesando, supongamos, 978 megabytes. Algo pequeños, aunque hay algunos más pesados, dependiendo porque el formato de video es uno de los más pesados que nosotros vamos a encontrar. Y en formatos de videos encontramos diferentes, AVI, 3GP y uno de los más importantes que es el MP3, uno de los que más se está utilizando actualmente directamente. Y nosotros esos archivos los podemos buscar en nuestra computadora, que ya lo voy a buscar ahorita y es lo que me corresponde hacer ahorita. Ahora, por ejemplo, ¿será que esta información yo la puedo meter en la memoria de 1 GB? Sí, supongamos aquí. Aquí estaría la pregunta, ¿será que cabe todo ahí? Y si cabe, ¿cuánta información tengo? ¿Cuánta información debería de colocar y cuánta información me hace falta? Ahora, aquí tengo un pequeño problemita. Esta me la están dando en megas y esto me lo están dando en kilobytes. Entonces, hay que trabajarlas independientemente, ¿sí? Independientemente. Si me dan gigas, si me dan megas, me dan kilos y me dan otras informaciones diferentes, eso después la vamos a sumar, pero hay que convertir a la capacidad que necesitamos. Muy bien, ¿cómo se hace esto? Primero vamos a operar lo que son en kilos, todo lo que es kilobyte y todo separado entre megas. Esto está bastante sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros únicamente lo que hacemos es multiplicar. Trabajemos primero los kilobytes, ¿sí? Entonces, entre los kilobytes estamos diciendo que 150, perdón, por lo que es directamente cada uno, porque estamos hablando de cada archivo, pesa 147 kilobytes. Cuando vemos capacidades bajas, ¿sí? Directamente toda esta información se va a ver con muchos números. La verdad es que casi siempre se ve con muchos números. Por eso la mayoría lo convierte a una información un poquito más grande. ¿Sí? La pasamos de megas a gigas. Ahorita vamos a ver cómo se convierte eso. Entonces, aquí decimos directamente en nuestra calculadora que tenemos acá. Vamos a borrar la información que tenemos acá. Y tenemos directamente 150 por lo que es 147 y aquí estamos convirtiendo directamente la capacidad. ¿En qué nos queda? Sí, eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿En qué capacidad nos queda? En kilobyte, porque no hemos hecho nada de conversiones. Luego tenemos la de megabyte. La megabyte igual, hacemos la operación de 10 por 978. Entonces, aquí tendríamos megabyte, porque sería directamente la información que nosotros estaríamos trabajando para este caso. 10 por 978, vamos directamente a 780. Entonces, esto queda en megabyte. Ahora, aquí nos queda lo más sencillo, lo más fácil es convertir los kilobytes a megabyte. ¿Sí? También puedo pasar los megas a kilos, pero me quedarían números más grandes. Entonces, en este caso, es más fácil hacer esto. ¿Cómo convierto capacidades o cómo paso yo la capacidad más baja a la más alta? ¿Sí? Sencillo, dividiendo. Y de la más alta a la más baja se multiplica. Si yo quiero pasar de aquí, por ejemplo, directamente de megas a lo que es kilo, ¿sí? Yo tendría que multiplicar, ¿sí? Ahora, yo lo que necesito acá es pasar
kilobytes a megabytes, entonces yo lo que voy a hacer es dividir, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que dentro de un solo megabyte podemos tener 1024 kilobytes, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa sería la opción. Ahora, dentro de un kilo tenemos muchos megas, podríamos denominarlos así, porque podríamos estar pasando a la capacidad diferente. Entonces, aquí es como lo vamos a trabajar. Entonces, para pasar esta información, serían los 22.050 dividido, ¿cuánto? 1024, ¿sí? Esa es la información. Se va a dividir dentro de 1024, siempre. Sí, si yo lo voy a pasar hacia abajo, es siempre dentro de 1024. Y aquí lo multiplico siempre dentro de 1024 también, porque sería la capacidad que voy a pasar hacia abajo, ¿sí? Entonces, el estándar de nuestra tabla generalmente es 1024. Vamos a usarla de acá arriba para que no se confundan tanto. Entonces aquí está 1024, 1024, 1024. Sería el estándar directamente. Y eso se trabaja en todas las capacidades que hay en la parte de abajo. Entonces esto ya tendríamos que hacer la operación y estaría pasando esta información de kilobytes a megabytes. Y eso sí, yo no puedo pasar, por ejemplo, de byte a megabyte de una vez. No me puedo dar ese gran salto. Yo tendría que pasar de byte, por ejemplo, de byte a bits, de bits a lo que es directamente kilos y de kilos a megas. Entonces, esa sería la forma. Y si lo quiero pasar al revés, tendría que poner desde megas, por ejemplo, a kilos, de kilos luego lo paso a byte y de byte a bits. Entonces, no nos podemos saltar esas capacidades tampoco porque las numeraciones no nos van a salir y no nos va a funcionar para nada. Entonces aquí ya tendríamos que hacer la operación directamente que nos va a lanzar. Entonces 22.550 dividido 1024. Entonces ya tendríamos que esto equivale a 21.53, sí, porque no lo aproximamos. Le dejamos los dos decimales para tener más o menos la exactitud, ¿ya? Esto se quedaría en megabytes. Ahora yo tengo esta capacidad ya en megas y esto está en megas. Entonces ahora ya puedo hacer la operación de sumar estas dos cantidades para saber cuánta información tengo en total dentro de estas dos. Entonces, ya para poder hacer la suma, tendríamos que sacar los 21 megas que tendremos acá, 21 mega punto 53 más, perdón, más lo que es directamente los 9.780. Entonces, los dos están en megas, no importa. Entonces, ahora ya puedo sumar, restar y poder trabajar estas operaciones básicas. Esto está directamente en megas, ¿ya? Entonces, nosotros solo la vamos a operar ahorita los 23.53 más los 9.780. Entonces, eso nos da, eso es en megas todavía. Y ahorita la vamos a pasar a gigas para ver cuánta información tenemos directamente en gigas, ¿sí? Si excede la información y a simple vista creo que sí excede directamente la información y no nos va a caber en una memoria de 1 giga. Esto está dado en megabytes, ¿sí? Ahora, queremos pasar esto a gigabytes. Esto lo queremos pasar directamente a gigabyte para saber directamente si cabe aquí porque la memoria es de 1 giga. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a hacer la operación anterior. Hacemos una división porque quiero pasar de megas a gigas. Entonces tendría ya directamente los 9.803.53 dividido a 1024. Es la capacidad que nosotros tenemos que trabajar porque quiero pasarlo a lo que es directamente megas. Y creo que nos va a dar a 9. ¿Sí? Entonces sí, se nos pasa bastante. Entonces no nos va a caber en una memoria de 1 giga. Entonces ya estaríamos haciendo la operación matemática para que esta operación nos dé el resultado de cuánto es lo que tenemos. Y eso nos da 9.57 gigabyte. Entonces, vean, yo necesito una memoria de 10 gigas para poder meter esa información, no en una memoria de 1 gigabyte, ¿sí? Entonces, estos videos que tengo acá
no los videos y los archivos no pueden ir juntos, ¿ya? Tal vez me podría llevar solo los archivos, que esos ya los podría pasar directamente a gigas también, porque aquí ya los podría pasar a gigas, que me va a equivaler a un 0.2 más o menos de gigas. Entonces ya lo podría pasar a gigas. Entonces esta información, primero, no cabe, porque es demasiada la información. Segundo, la memoria no me alcanza y me sobra espacio para nada. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma en que tendría que convertirlos. Como les repito, si lo quiero pasar al revés, lo tendría que multiplicar. Entonces, son las operaciones básicas que tenemos que hacer. Vuelvo a repetir, si van a operar, tienen que ser de la misma capacidad para poder trabajarlos. Muy bien, chicos, vamos a hacer. Muy bien, entonces, con esto sería la parte de la información principal, cómo poder medir directamente las capacidades, convertir y manejar algunos archivos. Ahora, en estos archivos son importantes manejarlos, entenderlos y comprender sus extensiones. Esta tablita sería, es la que necesito yo que ustedes comiencen a trabajar. Muy bien, comparto otra vez la asistencia. Perfecto, ahí estamos. Entonces, importante tener en cuenta estas opciones básicas que encontramos acá. Entonces, ahora vamos con la tablita. Miren. Ahora, voy a la parte de búsqueda de archivos por sus extensiones. ¿Sí? Siempre hablando de extensiones de archivos, documentos y configuraciones que encontramos en la computadora. Entonces, vamos a continuar acá con lo que es la búsqueda directamente de archivos. Uno de los trucos aquí principalmente es asterisco. Para la computadora esto significa todo, ¿sí? Lo que nos está indicando acá directamente la guía. Todos los archivos, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que entender y comprender y se tienen que ir memorizando un poquito para algunas cosas, y esto ya sería para sus búsquedas y opciones, son las extensiones de los archivos. Por ejemplo, para videos, los formatos más comunes les coloco acá, no les coloqué todos porque existen muchos más, ¿sí? Entonces, archivos de AVI, 3GP. El 3GP era muy utilizado antes, ¿sí? Para todo lo que eran de videos, MP4, que es el más utilizado actualmente, solo que la tablita ahorita como que se nos corta un poquito. Voy a bajarla un poco, aquí ya se ve un poquito mejor. Entonces también tenemos WMA, que era el de directamente Windows y videos normales. Vuelvo a repetir aquí MPW, que sería directamente para un formato directamente de computadora. Y hay algunos más, por ejemplo el 3GP4, el 3GPWA, el AVI1, AVI2, AVI3, y hay diferentes formatos. En música principalmente se utiliza mucho el MP3, ¿sí? Pero antes eran WMA. Todos los archivos de música, todos eran WMA. También hay un formato DIM, ya MIDI, que encontramos por ahí. MIDI son las notitas que a veces aparecían en los teléfonos. Si alguien de sus padres todavía tiene su teléfono, aquel pequeñito, ¿sí? Todas las tonadas de esos teléfonos son MIDI, son musiquitas como de pianitos o de flautitas. Entonces todo eso son música MIDI que vino mucho a los teléfonos celulares. Entre ellos encontramos mucha información más. Y de imágenes también está la JPG, que es la universal, PNG, hay otras. La GIF no era directamente de movimientos al principio, sino eran movimientos externos. Ahora, esto lo podemos nosotros encontrar directamente en la computadora. Si nosotros colocamos dentro de nuestra información y dentro de nuestro equipo de computación, vamos a encontrar qué formatos queremos. Ahora, esto, ¿dónde lo podemos buscar? Esta tablita que tenemos aquí es la que ustedes tienen que ver. Voy a abrir directamente el explorador. Por ejemplo, yo que tengo diferentes discos duros, esta búsqueda la hago un poquito más difícil. Regularmente en sus computadoras van a encontrar solamente disco local C. El disco local C es el principal disco que tenemos, pero si usted tiene dos discos, así como este disco D, entonces puede ser que le comparta la información y todas sus carpetas estén dentro de este disco, no estén en el disco C. Por ejemplo, si entramos al disco C, aquí va a estar toda la información. Si usted quiere hacer una búsqueda directa y encontrar el archivo, no importa dónde está, desde acá lo puede hacer. Ahora, si usted ya sabe que está en documentos, pero no se acuerda muy bien del nombre, aquí lo puede buscar. En estas ventanas aparece siempre una barrita acá, donde está la lupita de búsqueda de documento. Eso está súper fácil para la búsqueda de archivos. Por ejemplo, yo coloco acá y le coloco en este caso asterisco punto doc. Lo que estoy diciendo acá es que busque todos los documentos de Word que tengan, no importando su nombre, no importa qué nombre, pero me busque todos los archivos de Word. Bueno,
Este es de Word, pero de Word antiguo, podríamos decir. Un Word así que sea del 2006, 2007, que se han creado anteriormente. Vean, aquí ya tengo varios documentos que me aparece directamente en la computadora. Pero, por ejemplo, en la carpeta de acá, sí tengo algunos videos, por ejemplo, los videos de las grabaciones que tengo. Por ejemplo, le ponemos punto AVI. Creo que AVI sí no creo que haya por acá. Sí hay unos, vean, aquí están. Aquí hay unos archivos .avi, creo que son de los editores de video que tengo yo por acá, que me marcan algunas configuraciones y algunos archivos que tenemos. Entonces, aquí no importa si el documento está oculto, no importa si está protegido por cualquier cosa, va a aparecer acá, ¿sí? Lo único que a veces nosotros no sabemos dónde está la dirección del archivo, le damos clic derecho y nos vamos a la opción de propiedades. En propiedades nos va a decir directamente dónde se encuentra en la dirección completa, ¿sí? Imagen, videos, y ahí se va a encontrar. No importa en dónde se encuentre ese video, lo vamos a poder revisar. Ahora, si usted quiere hacer una búsqueda en otros archivos, por ejemplo, los que tenemos acá, sí, nosotros hacemos en esto o en un disco duro externo, le ponemos asterisco.avi, van a aparecer otros tipos de videos, otros tipos de configuraciones, entonces ya va a aparecer lo que tiene usted en ese disco, ¿sí? En ese disco duro, ¿sí? Este es un pequeño reproductor de audio de la lupita, cuando antes existía la lupita, ¿sí? Y todos esos son archivos directamente de la computadora. Algunos pues creo que los grabé yo, que algunos grabados, sí, algunos videos. Entonces va a aparecer toda la información que ustedes tengan. No importa en dónde esté, no importa si está almacenado. Por ejemplo, esos son los archivos que más encontramos. Por ejemplo, en descargas que yo no tengo nada, sí, a veces no encuentran el archivo, sí, y lo vieron, no me recuerdo. O, por ejemplo, un documento que acaban de descargar. Es de PDF, sí, pero me recuerdo que se llamaba, por ejemplo, guía. Sí, guía uno, guía 2. Ok. Entonces, comienza con G, asterisco, punto, PDF, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar dentro de la carpeta de descarga los documentos que comiencen con G de PDF, porque eso también ya lo podríamos hacer. Quiere decir que vamos a poner primero la palabra y luego el archivo. Vamos a ponerlo por acá, en este disco duro es que yo tengo más información. Vamos a buscar por acá y le voy a dar G.PDF. Entonces van a aparecer los archivos que tengan la letra G, ¿sí? Y regularmente en la parte principal, en la primera palabra, si la primera letra directamente de la palabra, entonces ahí nos va a buscar todo lo que son los documentos de PDF directamente de lo que es que inicien con la letra G. Ahora, si queremos que finalicen, nosotros ponemos la palabra al final, por ejemplo, con S. Regularmente a veces nosotros terminamos con S algunas palabras, ¿sí? O la terminamos con, no sé, E o A, ¿sí? Entonces van a aparecer todos los documentos, vean, ahí aparecieron varios documentos directamente de esa información. Y en la parte de abajo de la barra de estándar nos va dando directamente la numeración de los elementos encontrados. Quiere decir que aquí encontró 224 elementos, ¿sí? Esas son opciones básicas, opciones sencillas de búsqueda de archivos por si se les pierde. Recuerden, aquí estaría la tabla. Si inicia con la letra, tiene que colocar usted directamente la letra, luego asterisco, punto y la extensión. Si usted quiere que finalice primero asterisco, la letra y la extensión, ¿sí? Así es como tiene que trabajarlo. Ahora, hay una opción donde dice que yo solo me recuerdo de la letra, por ejemplo, de inicio, pero no me recuerdo ni qué tipo de documento, ni qué archivo, ni nada. Entonces tiene esta opción que le aparece en la parte de abajo, que dice que usted va a buscar todos los archivos que finalicen con L de prácticamente toda la configuración que maneja. Entonces todos los archivos que terminen con L, no importando su extensión o tipo de documento, que podríamos decir acá. Directamente esas serían algunas opciones de búsqueda. ¿Dónde las hacemos? Ustedes van directamente a la carpeta que necesitan hacerla y en este apartado de búsquedas o en el disco duro. Por ejemplo, a veces cuando queremos encontrarlo y no sabemos exactamente dónde, el disco duro, disco local, en la parte superior y ¡fum! Hacemos la búsqueda. No importa si está oculto, no importa si es privado, no importa. Ahí todo va a aparecer directamente en su computadora. Y no importa si está en otro usuario.
porque como aquí en el disco C están todos los usuarios, ahí va a encontrar los archivos. Muy bien, chicos, entonces eso sería directamente sobre lo que es computación. El tema está un poquito extenso en las opciones básicas y en las configuraciones principales. Muy bien, entonces vamos a pasar a programación. La guía de esta semana lo volví a colocar, que voy a abrir directamente la guía de trabajo. Acá está. Entonces, la asignación es muy importante que la sepan ya, ¿sí? Sepamos que estos son variables, que una variable es el nombre que se le da directamente a un dato, a una configuración, y los valores que nosotros estamos trabajando. Entonces, una variable es un espacio de memoria y que se va a ser asignada directamente a un identificador principal, que nuestro identificador principal va a ser una letra A, B, C, y va a indicar que el valor que está al lado izquierdo se va a asignar a la variable al lado derecho. Nada más, sencillo, fácil. Y las operaciones básicas y matemáticas. Esto también léanlo, es importante. Ahora, ¿cómo nos queda directamente la tabla? Recuerden que la computadora trabaja de forma estructurada. Y esto se los, ¿qué hice aquí? Ah, ahí está. Perdón, es que quería darle clic acá y le di clic en donde no hay. Recuerden que la computadora trabaja de forma estructurada. Trabaja primero esta línea, la línea 1, luego trabaja la línea 2, ¿sí? Y luego trabaja la línea 3 y así consecutivamente hasta llegar a la última línea. Si nosotros fuéramos directamente en la computadora va a mostrar solamente esta pantallita. Vean ahí como que si fuera cada una fuera una pantallita, pantallita 1, pantallita 2, pantallita 3 y todavía así con diminutivos se lo estoy diciendo, ¿verdad? Para que me lo entienda y no sienta que es muy fuerte que nos abra el profesor. No, pantallita, miren, ¿ya? Entonces, ahí para que lo sientan un poquito más fácil. Ahora, todas esas pantallas son las pruebas de escritorios que va haciendo. Esto va a mostrar primero, segundo, tercero, cuarto. Y si la computadora va rápido, como lo que es en algunos códigos, nos va a mostrar de una vez los valores salientes, los últimos que tenemos. Ok. Y ya podría hacer yo lo siguiente. Ya no voy a colocar los signos, ya, porque ya lo dejaría yo vacío. Y tendríamos 5. Miren, las primeras 3 líneas se llenan, pero así, rapidísimo, ¿ya? No, ya interpretando directamente los datos y los valores que tenemos. Luego nos dice 5 más 5, ya nos da directamente 10 porque es A más B. Tendríamos 5 y 5, aquí no cambia. Y luego tenemos el 10 que viene de A y ahora que cambia es B, ¿sí? Y ese nos da 5 más 5 nuevamente, nos da 10 porque es B más B, ¿sí? Entonces, aquí B, el primer dato es una variable. Entonces decimos que B, para que lo interpretemos bien, es B y 5, cambiamos el dato porque ahí ya tendría un valor y 5. Entonces, la variable trae el dato, tiene el valor y nos está indicando qué valores tiene. Pero recuerden la asignación. Esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de asignaciones de valores. Aquí está. Esto, ¿sí? Que dice que va a indicar todo lo que está al lado, y esta es la definición, ¿sí? Al lado izquierdo del signo se va a asignar a la variable del lado derecho. Entonces los valores del lado izquierdo siempre van a ser datos numéricos que se van a cambiar o la computadora los va a representar con sus valores de datos que trae en la parte de arriba, que es 55B, sigue siendo el mismo. Entonces ya nos quedaría 10 y aquí nos quedaría 5 nuevamente. Luego nos queda 10, 10 y 10. Espero que no me vayan a complicar ahí. Entonces tenemos acá, siguiente, A más B más C. Eso nos da 30, 10 y 10, ¿sí? Sencillo. Porque estamos diciendo 10 más 10 más 10, ¿sí? 30. Luego tenemos directamente A más B más C. Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado porque es 30 más 10 más 10, ¿sí? Eso nos da 50, ¿sí? Ya no es directamente 10, 10, 10, 10. Si alguien colocó 10, 30, 30, 30, estamos mal porque estamos trayendo los valores que están en la parte de arriba. Ah, ya cambió, su valor es diferente. Tendríamos 10. Luego tendríamos ya directamente 30, 50 y decimos 30 más 50 más 10, ¿sí? Entonces, eso no nos va a dar otra vez 30 porque los valores cambiaron, ¿sí? Y si quieren lo pueden hacer sencillo, ¿sí? Sumando 3 más 5 más 1. Entonces ya tendríamos los valores, los datos predeterminados y los valores van a depender de lo que viene, de lo que traemos directamente. Entonces ya tendríamos nosotros los datos predeterminados, ¿sí? Entonces estos serían directamente datos principales
y los valores que ustedes van a representar. Y así quedaría la última tabla nuevamente. Fácil, rapidito, sencillo, ¿sí? No se tardaban más de unos cuantos minutitos. Muy bien, entonces eso sería para la asignación. Acá, algo muy importante directamente con las asignaciones de valores también que tenemos ahora. Ahora voy directamente a hablar de las asignaciones principales que tenemos dentro de cada una de las opciones. Y aquí vamos a hablar de la jerarquía operacional y los valores jerárquicos dentro de las operaciones matemáticas. Recuerdan que nosotros tenemos las operaciones que son suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Pero la computadora acá va a utilizar una jerarquía operacional. ¿A qué se refiere con jerarquía operacional? La computadora primero va a buscar una división o una multiplicación. Estoy hablando de O. Y luego de ese orden, la computadora va a buscar o una suma o una resta, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una operación en la cual tengo 4 más 4 dividido 2, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que hace la computadora? Primero va a dividir estos dos valores, ¿sí? Y luego el resultado de eso lo va a sumar. Quiere decir que primero va a colocar, por ejemplo, 4, una expresión, una ecuación en así de fácil, y esto nos da 2, porque ya nos da el resultado de arriba. Entonces, luego ya nos va a dar el resultado de esto, que sería el resultado de 6. Eso es lo que hace la computadora, ¿sí? ¿Ya? Ahora, en este punto no sé si nos va a servir o no nos va a servir que hagamos una operación básica así, pero y eso es lo que nos dice en la jerarquía operacional. Eso es lo que hace directamente una jerarquía principal operacional. Ahora, dentro de la computadora es muy importante que los valores ya se vayan asignando dentro de variables o se vayan trabajando dentro de variables, ¿sí? Las comunes A, B y C, D, ¿sí? A, B, C, D, ¿sí? Pero también pueden expresarse como 1A, 1C, 1B, ¿sí? Entonces, chicos, entonces, acá les explico, les termino la explicación, espero que puedan ver la parte final de esto. Entonces, estas son unas jerarquías operacionales, ¿sí? Y principalmente, ahora, si yo quiero dominar esta jerarquía, por ejemplo, que primero, que trabaja de forma lineal, de izquierda a derecha, y que me opere el valor de 4 más 4 y luego divida dentro de 2, yo lo que tengo que hacer es cerrar la operación que quiero que se haga primero dentro de paréntesis. Ahí es donde entra una referencia operacional, en la cual yo puedo obligar a la computadora a que opere primero la suma y luego la división, pero eso lo hago con paréntesis. Es lo mismo de ecuaciones, es lo mismo matemático, todo esto es matemático, ¿sí? Si usted no sabe ecuaciones o configuraciones, va a tener que repasar. Por ejemplo, yo digo 4 más 4 y todo eso se divide dentro de 2, ¿sí? Entonces, ya aquí ya cambio y van a ver que cambio el resultado. Entonces, en la computadora va a tomar como la jerarquía operacional. Todo lo que está dentro de paréntesis se opera primero y luego lo que está dentro de corcheas. Por ejemplo, en una operación matemática, cuando ustedes les dan una operación matemática, una ecuación, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, cuando les dan directamente una ecuación que dice dentro de corcheas, ¿sí? Tenemos directamente 3 más 2, paréntesis, menos 5 menos 8. Sí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sabemos nosotros directamente que lo primero que operamos son las operaciones que están adentro, ¿ya? Eso lo sacamos directamente de esos paréntesis, luego lo restamos los resultados, ¿ya? ¿Qué tendríamos directamente? Bueno, eso es matemática. Y esa misma lógica se va a trabajar aquí en la computadora y la computadora lo hace, la computadora lo trabaja de esa manera. Entonces, ¿cómo nos queda directamente acá? Nos quedaría, primero va a operar 4 más 4 nos da 8 dividido 2, ¿sí? Y ese resultado que le da acá ya sería de 4. Miren, las diferencias entre los resultados sí cambia. Entonces, esos son algunos de los problemas que tenemos cuando comenzamos a programar. La jerarquía operacional no la entendemos. Y la computadora, ¿cómo lo va a trabajar? La computadora en los dos resultados está trabajando bien, porque está dando los resultados. Solo los que tal vez usted no espera, pero sí se los va a dar. Por ejemplo, digamos un promedio. Sí, un promedio de valores tendría que ser 4, no podría ser 6. ¿Sí? Si estamos hablando de un promedio de notas, ¿verdad? Entonces el promedio de la persona es de 4.
¿sí? No puede ser promedio de 6, ¿ya? A eso es lo que me refiero cuando hablo de la jerarquía. Ahora, la computadora va a interpretar de forma lineal. Esto es otro de los términos principales. Ahora, la computadora trabaja de forma lineal, trabaja como lo estoy haciendo yo acá o como lo estoy operando, ¿sí? Una operación básica podría ser 5 dividido 8 por 48 más 9 menos 2 o menos 4, ¿sí? Entonces, esta es una operación lineal, ¿sí? Una operación básica. Y la computadora así es como lo va a interpretar. Vean, aquí hay algunos ejemplos. Bueno, esto es de lo que acabo de hacer yo, una jerarquía, pero aquí ya están usando variables y luego usted cambia los valores como las variables, como lo que he indicado anteriormente. Entonces, la computadora va a darnos expresiones matemáticas, ¿ya? Ahora, utilizando estos mismos valores que tenemos acá, voy a hacer un pequeño ejemplo ahorita y nos dan una ecuación matemática, ¿sí? Nos dan una ecuación matemática que voy a usar A igual a 2, que nos dice acá, B igual a 8 y lo que es C igual a 4. Ok, vamos a usar solamente esas variables. Voy a usar el panel matemático, herramientas que ustedes han estado... Ah, por cierto, a mí me aparece en inglés. Yo creo que en panel matemático no me aparece nada, sino me aparece Matel Input Pad, ¿sí? Que sería el panel matemático y eso me aparece en inglés. Ok, entonces acá voy a hacer una operación. Por ejemplo, despejemos X así como se despeja acá, o como la despejó, o como se despeja. Y ya en el ejemplo que nos dan acá, es un poquito más estructurado a como yo se los acabo de dar acá. Acá se los di muy simple, así, nada más y ya lo tenemos. Pero acá ya estoy utilizando, aquí ya en la guía se está utilizando variables, datos y luego representaciones gráficas y dentro de los valores, cómo se puede trabajar la operación. El ejemplo número 2 que dice A más B dividido a más D. ¿Sí? Bueno, ahora, hagamos una ecuación matemática para representarla y pasarla de forma lineal, que es lo primero que quiero. Por ejemplo, vamos a despejar X. Y X va a ser igual a decir, en este caso digo A, donde A está dividido dentro de lo que es directamente C dividido B, ¿sí? Y todo eso se divide por la operación de decir, bueno, se cortó porque se me fue la luz y bueno, comenzamos otra vez aquí. Tengo que abordar dos temas rápidos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar tres variables, A, B y C. Y vamos a asignarlas directamente. Entonces ahorita A le voy a asignar el valor de, no voy a usar las que tenía anteriormente, sino unas nuevas. 3, B le voy a asignar el valor de 4 y C le voy a asignar el valor de 2. ¿Sí? Ok, la expresión matemática que voy a utilizar ahorita para poder hacer esta configuración o estas opciones matemáticas va a ser la siguiente. Vamos a utilizar la expresión en la cual vamos a decir x va a ser igual a decir a más lo que es la división de b dividido c. Ok, y todo eso se va a subdividir dentro de a dividido b más c. Ok, ahí tengo la expresión matemática que voy a utilizar. Solo vamos a dejarlo acá a la par para poder trabajarla. Ahorita, pues creo que lo voy a sacar un poquito de este lado para que no me dé tanto problema y la podamos ver. Entonces tengo la expresión matemática. Ahora, lo que necesito hacer con esta operación matemática, lo primero que vamos a hacer es pasarla de forma lineal, ¿sí? Que la computadora pues la pueda interpretar de forma lineal. Para poder trabajarla de forma lineal, yo lo que tengo que hacer es tener en cuenta la operación y las variables, ¿sí? Primero, lo que debería hacer en forma lineal es, por ejemplo, x. Esto es como decir más o menos la fórmula de la velocidad, ¿sí? Masa igual a aceleración dividido. Ustedes van a hacer una operación matemática de esa manera.
Ahora, todas esas operaciones matemáticas vamos a pasarlas a la computadora. Y aquí es donde se utilizan los paréntesis, datos y configuraciones. Por ejemplo, de forma lineal, comenzamos desde la parte superior a la parte inferior. Entonces, yo podría decir en este caso directamente A y más, porque aquí va la operación, dividido, aquí es una división, B dividido C, que sería la operación. Y todo eso se divide ya dentro de lo que es A dividido nuevamente a B más C. Esa sería la expresión matemática de forma lineal. Ok, pero cuando yo trabajo estas opciones matemáticas y las expresiones matemáticas ya directamente, yo lo que indico o lo que debo de decir es que estas operaciones que están acá arriba o lo que está acá arriba o lo que yo digo directamente en la parte superior o lo que yo expreso en la parte superior me va a aparecer directamente en las facciones o en las operaciones básicas como una configuración predeterminada. Quiere decir que primero tengo que sumar la operación, ¿ya? Y en este caso, bueno, lo primero que tendría que hacer, no, perdón, haciéndolo directamente, lo primero que tengo que hacer es la división, ¿sí? Primero tendría que dividir y luego esa división, ese resultado se suma a la operación que yo tengo acá, ¿sí? Bueno, es una expresión matemática y si nosotros ya nos pusiéramos a graficar y operaciones, pues ya tendríamos que colocar, por ejemplo, decir A dividido uno, sí, y serían las operaciones básicas que yo tendría para las operaciones predeterminadas. Bueno, eso ya sería muy matemático, donde le pongo acá y dividido uno, sí, eso ya, por ejemplo, ya podría ser dividido uno, entonces ya podría decir en una operación y la ley de sumandos y todo lo demás, pero por el momento no, sí, por el momento pues solamente yo necesito la configuración básica en la cual yo diría A más el valor. Pero aquí, por ejemplo, lo primero que se tendría que hacer es la división. En la característica de la operación, eso se hace. Primero haría la división y luego haría este resultado de la división con esta división y luego esta división con esta división haría la computadora. Luego haría las sumas. Entonces aquí nos va a afectar el resultado porque yo quiero que primero se opere la parte de arriba y luego la parte de abajo y luego entre las dos se va a dividir. En eso es donde ya entra la jerarquía operacional. Yo separando las partes principales. Entonces separo la parte principal, que sería toda la parte de arriba, de la parte de abajo. Ok, muy bien. Entonces ya cambié directamente el orden. Primero va a operar esta parte, que sería toda la parte de arriba, y luego va a operar la parte de abajo. Para ya tener los dos resultados los va a dividir. Ahora, necesito más paréntesis en esta operación, no necesito más paréntesis. ¿Por qué? Por una simple razón que es que acá primero se va a dividir y luego va a sumar. Acá también primero se va a dividir y luego va a sumar. Entonces, la computadora aquí hace la división y luego lo suma dentro del resultado que tengo. Y luego este va a hacer primero la división y luego suma. Entonces aquí no necesito hacer signos. Ahora, si yo coloco un signo acá, aquí sí voy a cambiar ya los resultados porque primero va a sumar A más B, que eso no se debe de hacer acá. Sí, porque no estoy sumando A más B, sino ya voy a sumar el resultado de la división de B más dividido C más A. Entonces eso no se hace acá. Entonces va a depender mucho de los signos y de las operaciones que voy a trabajar en las ecuaciones y las configuraciones básicas. Muy bien, entonces ya teniendo, aquí voy a dejar la operación en la parte de abajo. Ya teniendo en cuenta todo esto, ya teniendo la configuración, ahora yo lo que debo de hacer es la operación matemática. Y aquí ya comienzo a reemplazar valores, como prueba de escritorio. Y digo, A cuánto vale 3 más B 4 dividido C que sería 2. ¿Ya? Y todo esto se divide dentro de paréntesis A nuevamente 3 dividido B que es 4
más lo que C es 2. Entonces, esa sería la operación matemática. Y ahora tenemos que como que venir y hacer la expresión. Entonces diríamos otra vez X, ya tendríamos que hacer la operación matemática. Dentro de los paréntesis, lo primero que se hace es la división. Podríamos decir directamente 3 para hacerlo despacio, para que no lo hagamos corriendo directamente y así como que muy rápido. Entonces decimos ya directamente aquí el valor, que esto va a ser la suma. Aquí dijimos directamente la suma y aquí hacemos el resultado que va a sacar primero la computadora. 4 dividido 2 nos va a dar 2. ¿Ya? Y esto lo volvemos a colocar en división. Paréntesis nuevamente, voy a abrir y cerrar paréntesis para no tardarme tanto, y aquí divide directamente este valor, el dato que tenemos acá, porque esto ya lo va a dividir de una vez. Nos van a dar decimales, porque en este caso si yo divido 3 dividido 4, porque ese sería el orden, nos daría directamente 0.75 más 2. ¿Ya? Eso es lo que nos estaría dando directamente el resultado. Luego tendría directamente X, va a ser igual a decir, ya lo sacaría de los signos y me quedaría directamente, en este caso 5 dividido, y acá me quedaría 2.75, ¿sí? Entonces, aquí lo estoy haciendo paso por paso. Ya ustedes lo pueden simplificar un poquito más o dar paso por paso, sería perfecto. Y X ya me quedaría directamente diciendo que serían los 5 dividido 2.75, que sería la operación básica que tenemos acá. Y el resultado nos daría 1.81, que esto es como periódico, ¿verdad? Entonces aquí ya nos quedaría el resultado de esta ecuación. Así es como se trabaja, así es como se debe colocar y así es como se expresan las operaciones matemáticas teniendo en cuenta directamente nosotros los datos que tenemos acá. Esto es matemáticamente hablando, ¿sí? Esto es matemáticamente hablando. Ahora con fracciones ya nos da unos resultados un poquito distintos, ¿verdad? Porque si ustedes lo trabajan por medio de fracciones, creo que el resultado les da 20 dividido 11, ¿sí? Si ustedes lo trabajan así como en tipo fracciones. Pero no, yo lo que necesito es que me hagan la operación matemática y hagamos algunos resultados, que es lo mismo que decir 11.11, es decir, el 1.81 periódicamente. Pero bueno, eso no lo voy a hacer yo acá. Esto ya sería por expresiones, ya me complicaría, nos complicaría, bueno, ya les complicaría a ustedes un poquito más la existencia, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Esa sería la forma directamente de expresar estas configuraciones, estos datos a la hora de estar trabajando ahorita y los valores. Ahora, al tema que también que necesito explicar el día de hoy sería el pseudocódigo. Ahora, el pseudocódigo es algo muy sencillo, muy básico. Ya aquí estamos entrando mucho a la programación básica. Acá vamos a utilizar palabras detalladas, palabras precisas para poder hacer un algoritmo, ¿sí? Ya entramos como a lenguajes. Principalmente inicio, ¿ya? Vamos a tener palabras como leer, precisas, no solicitar, ingresar valor, no vamos a parafrasear, ¿sí? Aquí yo podría decir, por ejemplo, leer a, y aquí ya lo tiene que interpretar usted como valores, porque ya vimos variables, ya sabemos asignar valores y ya vamos a las expresiones matemáticas que acabo de explicar hace rato. Entonces, aquí ya sería leer, ¿sí? Leer B, por ejemplo. Entonces yo estoy haciendo la lectura de dos números, por ejemplo, lo que nosotros decíamos como ingrese valor 1, ingrese el número 1, ingrese el número 2 y esto, ¿ya? Luego tendríamos ya directamente una operación que yo podría decir C va a ser igual a más B. Y luego diría yo directamente mostrar C, ¿ya? Y fin, ¿ya? Entonces vamos a tener palabras precisas. Este es un algoritmo, ¿ya? Y representando directamente valores predeterminados. Vamos a tener palabras como leer, ¿sí? Como directamente variables. Vamos a tener mostrar. O podría ser escribir, que es lo mismo.
Sí, mientras, para, tendríamos según, ¿ya? Son palabras precisas y opciones precisas. Y aquí entra directamente lo que son variables, asignaciones de datos, configuraciones de valores. Entonces, aquí ya vamos a representar esto. Ya no vamos a colocar parafrasear las cosas, ¿sí? Aquí ya no vamos a colocar. Por ejemplo, aquí tenemos el sí, si, no, que también es otra de las palabras que se utilizan. Y estos ya no son solamente precisas, sino son directamente condicionales, valores, opciones y valores predeterminados. Entonces, vean aquí cómo cambiaría directamente la estructura, el valor y las opciones predeterminadas. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer uno para terminar aquí rapidito. Por ejemplo, el algoritmo de hacer algoritmo que solicite tres notas y muestre el promedio de dichas notas. Y vamos a agregarle algo más. Coma, si la nota es mayor o igual a 60, mostrar reprobado. De lo contrario, mostrar aprobado. Por ejemplo, vean, aquí este algoritmo está bastante, bueno, larguito, pero podría ser sencillo. Por ejemplo, para el algoritmo que tengo acá, ya no lo voy a pasar nada más. Lo puedo pasar al algoritmo y luego a pseudocódigo. Pero ahorita lo voy a pasar de una vez a pseudocódigo por el tiempo que tengo. Entonces sería inicio, le colocamos ya directamente la palabra leer y leer, por ejemplo, A. Aquí ya son uso variables, leer B, esta sería otra variable, leer C, que sería la tercera variable, y luego ya sería la operación de la variable, pero esto ya lo estaría trabajando dentro de otra variable. Por ejemplo, D va a ser igual a decir A, porque es una operación. Miren, la multiplicación, para sacar un promedio, se suman las cantidades y luego se divide entre el mismo número de cantidades sumadas. Y viene la misma jerarquía, A más B más C, y coloco paréntesis principalmente porque esto se va a dividir, primero tiene que sumarse y luego dividirse, entonces lo divido dentro de 3, ¿ya? Entonces ya tengo la operación matemática, eso es importantísimo. Y luego digo mostrar o escribir, voy a poner aquí, el anterior lo hice con mostrar, ahora voy a poner escribir. Escribir lo que es directamente D, porque D me va a dar el resultado, pero todavía nos dice que queremos decir si va a ser aprobado. Entonces le decimos sí, y aquí entra otras opciones, lo que son los signos de operaciones básicas, los signos de configuraciones y de comparación, que son los signos de mayor, ¿sí? El signo de menor, ¿ya? El signo de igual, ¿sí? Que sería otros de los signos. Estos son comparativos. Y voy a comparar valores ahorita acá, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer directamente para comparar directamente los valores, le voy a decir si en este caso D es, en este caso, mayor o igual a 60, entonces estas son palabras que se colocan. Entonces, ¿qué voy a decir? Escribir aprobado. Y cuando nosotros trabajamos ya dentro de algoritmos, y esto es muy importante, de pseudocódigos, todo va entre comillas o apóstrofes, todo lo que es texto. Entonces decimos aquí aprobado, si esto se cumple. Y aquí vamos con el si no se cumple, ya le digo a la computadora escribir, esto es importantísimo, reprobado. Esto es un pseudocódigo. Fin, y ahí estaría el pseudocódigo para el programa que me solicite 3 notas y me diga si está aprobado o reprobado. Miren, aquí está, inicio y fin, el sí, si no,
las configuraciones, leer, leer valor uno, leer 2, operación, el mostrar o escribir el resultado, porque aquí va a escribir el resultado que de la operación que tenga acá, y luego el valor. Y esto se le puede sacar una prueba de escritorio, ya para comprobar si el programa funciona. Este es un pseudocódigo así de fácil, chicos. Esto sería todo. Espero que les sirva y con esto estamos. Dudas, consultas, pues pueden hacerlas en Classroom, y si tienen algún problema más podemos programar alguna clasecita para poder programar esto. Saludos y nos vemos. Adiós.